Bienvenidos al Gran Premio de Australia de 1996. Bueno, a ver, ¿dónde estabais vosotros hace 30 años? Yo lo recuerdo perfectamente. No es porque tenga una memoria prodigiosa, sino porque ese día en nuestra casa estábamos de fiesta, estábamos de celebración, íbamos de bautizo. Veréis, era el bautizo del hijo de una prima mía. El niño había nacido, bueno, el niño, ya es un hombre, es un hombre de 31 años. Pues el niño había nacido en agosto de 1995 y se bautizó en marzo, el 10 de marzo de 1996. Lo recuerdo perfectamente porque aquel domingo yo me levanté, fui enseguida a ver el vídeo si la carrera se había grabado bien la noche anterior, puse la carrera, empecé a verla, pero bueno, nos teníamos que ir, así que nos vestimos, nos pusimos elegantes, nos fuimos a la iglesia y luego nos fuimos todos a comer juntos. Y por la tarde, cuando volví a casa, pues me puse a ver la carrera. Y a ver, el Gran Premio de Australia de 1996 fue una carrera interesante. Fue, como os decía en el vídeo de ayer, fue el debut de muchas cosas. Y uno de esos debuts fue el de Jacques Villeneuve. Fue un debut, pero a lo grande, con pole position. Fue un debut con el que igualó a Giuseppe Nino Farina, que consiguió el debut en su primera carrera en Fórmula 1, bueno, en la primera carrera oficial del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, que fue el Gran Premio de Gran Bretaña de 1950. Pues con esa pole position, Villeneuve igualó en aquel momento a Nino Farina. También igualaba el récord de Carlos Reutemann, que consiguió pole en su debut en 1974, aunque bueno, oficialmente o semioficialmente ya había corrido, no de manera puntuable o no de manera oficial, ya había corrido unos años antes en Fórmula 1, pero para la historia pues queda eso, ¿no? Que fue uno de los pilotos que debutó con pole position. Villeneuve debutó con pole position y vuelta rápida, le faltó muy poquito para igualar el récord de Nino Farina de vuelta rápida, de pole, vuelta rápida y victoria. No se llevó la victoria porque un problema mecánico le relegó a la segunda posición. Durante toda la carrera fue primero con un ritmo bestial. A ver, era un piloto muy rápido, venía de la IndyCar, campeón de la IndyCar, campeón de las 500 millas, impuso un ritmo rapidísimo desde el comienzo y eso mecánicamente al final le pasó factura porque tuvo un problema de motor que le relegó a la segunda plaza. En las imágenes se puede ver como el coche de Damon Hill está muy sucio, lleno de aceite, todo lo que es el alerón trasero, el casco de Damon Hill está muy sucio y al final, no sé si fue por órdenes de equipo o porque no podía mantener el ritmo, Damon Hill se puso en cabeza y al final consiguió su primera victoria del año. Aquel Gran Premio de Australia fue también el debut de Michael Schumacher con Ferrari. Como os había dicho en el anterior vídeo, Michael Schumacher debuta con Ferrari el 10 de marzo de 1996 en el Gran Premio de Australia. También debuta en la Fórmula 1, o mejor dicho, vuelve a Ferrari el patrocinador Shell, una marca mítica que había estado en el equipo Ferrari en los años 60-70. Después de muchos años de estar allí, volvió Shell al equipo italiano. Ese año el equipo italiano tenía como pareja de pilotos a Michael Schumacher y Eddie Irvine. Un Eddie Irvine que bueno, no hizo mala actuación porque el podio de aquella carrera fue primero Damon Hill, segundo Jacques Villeneuve y tercero Eddie Irvine. Fue un buen comienzo para el equipo italiano porque era su primer año con el motor V10. Y Ferrari históricamente venía de los motores de 12 cilindros, V12 en los años 90, los motores Boxer o sus motores turbo, no 12 cilindros turbo, obviamente, sino que estamos hablando de la época turbo de los años 80, cuando eran motores más pequeños, más compactos, aquellos V6. Y en aquel año 96, a final del 95, se decide que para la temporada siguiente se va a cambiar a V10. Lo que estaba de moda, lo que mejor funcionaba y lo que a Ferrari le supuso durante aquel año una serie de problemas de los que hablaremos a medida que avancen los vídeos. Pero de todas formas, el motor iba bien, los coches corrían bastante y Eddie Irvine consiguió su tercer escalón del podio. Michael Schumacher se retiró con problemas en los frenos. Fue un poco la excepción de aquel Gran Premio, pero bueno, eran los problemas típicos de un coche nuevo que estaba en su primera carrera. Aparte del debut de Jacques Villeneuve, debutaron dos pilotos más en aquel Gran Premio. El italiano Giancarlo Fisichella y el brasileño Ricardo Rosset. Y también debutó una nueva marca de tabaco
que empezaba su andadura en la Fórmula 1, ya os lo comenté en el anterior vídeo, que es la tabaquera británica Benson and Head. Una marca que se hizo famosa ya en su primera carrera porque fue la protagonista gracias al accidente y vuelco y todo lo que pasó en el coche de Martin Brundle. Un accidente que se produjo en las primeras curvas de la primera vuelta. Yo creo que no se había cumplido ni media vuelta cuando hubo un enganchón, el coche de Martin Brundle salió volando, cayó, se dobló el chasis y creo que al final se partió. En las imágenes se puede ver cómo la grúa se lleva el coche en dos mitades. Todo lo que es el cockpit lo saca por un lado y la parte trasera con el fondo plano y el motor y caja de cambios va por otra parte. Curiosamente, Martin Brundle volvió al box, cogió el coche de reserva, porque sí, en aquella época había coche de reserva, y se pudo volver a subir y salió a la carrera. Al final abandonó por un problema mecánico. A ver, en las medidas de seguridad de los coches, cuando ya se habían cambiado y empezaban en aquellos años, se notó que funcionaban, porque Martin Brundle afortunadamente pues salió ileso. Bueno, y poco más os puedo contar del Gran Premio de Australia. Yo creo que lo que todos tenemos en la retina es ese vuelco estrepitoso de Martin Brundle y cómo corre, habla con Sid Watkins y se vuelve a subir al coche. Eso ya os lo comentaré en el próximo vídeo. Que tampoco hay mucho que comentar porque es un accidente que todos conocemos de sobra. Yo creo que fue el accidente o uno de los accidentes más llamativos o más grandes de aquella época, aunque también hubo en aquel 96 un accidente bastante fuerte de George Verstappen en Spa cuando pilotaba para Arrows. En fin, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Gran Premio de Australia. Un circuito que es curioso, no pasó ni siquiera un año desde que se terminó un país, Australia, que no pasó ni siquiera un año sin tener Fórmula 1, desde que se disputó el último Gran Premio en Adelaida, circuito, vamos a decir, urbano o semiurbano, hasta que se disputó el primer Gran Premio de aquel año 96 en el circuito Albert Park de Melbourne. Otro circuito también con ese toque de urbano. A ver, yo considero que esos circuitos para mí no son urbanos, yo considero que son semiurbanos. Para mí el circuito puramente urbano es Monte Carlo. Monte Carlo y algún que otro circuito más, y para mí Monte Carlo pues, es el rey de los circuitos urbanos. Melbourne, bueno, está bien, es un circuito interesante, un circuito muy bonito. La verdad es que cuando lo vi me gustó muchísimo. Recuerdo cuando lo veía por televisión, cuando veía la carrera, aquella primera carrera, y me gustó bastante. Adelaida me gustaba menos. El circuito de Adelaida no me llegó a gustar tanto como realmente me gusta Melbourne. Pero bueno, esto es el gusto de cada uno. Habrá personas a las que les guste mucho el antiguo circuito de Adelaida. A mí, personalmente, el circuito Albert Park de Melbourne me parece muy bonito. En fin, chicos, nos vemos en el siguiente Gran Premio, 24 de marzo, si no me falla la memoria, 24 de marzo, Gran Premio de Brasil. Os espero para hablar del Gran Premio de Brasil y contaros lo que dio de sí aquel Gran Premio de Brasil. Y mientras tanto, pues iremos hablando de más cositas de aquella temporada en 1996 y os iré poniendo vídeos, a ver si puedo terminarlo pronto, el vídeo del segundo rally de los Fúcares para que veáis coches clásicos y algunas entrevistas muy interesantes. Y un vídeo también que tengo preparado de Super 5, que no me olvido de la limpieza de mi Super 5 clásico. Nos vemos en el Gran Premio de Brasil. Hasta el día 24 de marzo. You say slow down.